Siempre había querido ir a pescar en invierno. Algo sobre el frío y la nieve a lo largo de las orillas del río me parecía tan pacífico. El único problema era que no podía convencer a nadie para que viniera conmigo. Puede que sea una mujer fuerte, pero adentrarse en el bosque sola no parecía la idea más brillante. Después de intentar convencer a literalmente cualquiera durante un mes, me di cuenta de que ir sola era mi única opción. Estuve pendiente del clima y fijé una fecha a principios de enero. Es nuestro mes más frío del año, pero había aproximadamente una semana en la que se suponía que solo tendríamos sol. Era un clima fuera de lo común, pero estaba agradecida. Le dije a mi familia exactamente a dónde iba y dónde estacionaría mi coche. Mi madre deslizó una AirTag en mi bolso cuando salí por la puerta y me puse en marcha. Aparqué mi coche al lado de la carretera principal y seguí el sendero hasta el lugar de pesca que me recomendó un amigo del trabajo. Sin embargo, algo se sentía mal. Se me erizaron los pelos en la nuca y me recorrieron escalofríos por todo el cuerpo. Tenía la sensación de que alguien me estaba observando, incluso siguiendo. Subestimé cuán profunda podía ser la nieve. Pensé que, dado que el día anterior había sido soleado, la mayor parte podría haberse derretido para entonces, pero no. Podía haber sido soleado, pero aún hacía mucho frío, así que la nieve se convirtió en hielo. Mis pies rompían la capa superior de hielo y caían en la nieve aún polvorienta debajo. No llevaba las botas más altas, así que mucha nieve se coló en mis calcetines e incluso comenzó a mojar mis pies. Estaba considerando dar la vuelta y regresar a mi coche. Parecía que había señales de advertencia por todas partes, pero mi madre siempre me dice que no sea tan paranoica, así que seguí adelante. La sensación de que alguien me seguía nunca desapareció. De vez en cuando, durante la caminata, escuchaba una rama romperse o la nieve crujir a mi alrededor. Cuando miraba a mi alrededor y no veía nada, trataba de atribuirlo a un ciervo corriendo o algo así. Las explicaciones que me daba eran solo para intentar sentirme mejor por no dar la vuelta cuando no estaba tan adentrada en el bosque. Mis pies estaban casi entumecidos y mis piernas doloridas cuando finalmente llegué a la orilla del río. Saqué mi equipo y me cambié de calcetines, agradeciendo en mi mente a mi madre por haberme empacado un par extra. Me puse las botas de agua y me adentré en el agua, agradecida de no mojarme más de lo que ya estaba. Estuve allí lo que parecieron horas antes de finalmente atrapar un pez. No planeaba quedarme con ninguno, así que lo dejé ir. Antes de darme cuenta, empezaba a oscurecer, así que decidí recoger mis cosas y regresar. Mientras empaquetaba mi equipo, escuché un gruñido al otro lado del río. Me levanté rápidamente y saqué mi arma de la funda, buscando la fuente del sonido. Entonces lo vi. Un hombre completamente desnudo, de pie sobre un árbol caído al otro lado del río, mirándome. No sabía qué pensar. Estaba en completo shock e incluso pensé en pellizcarme porque parecía un sueño extraño. Noté que sus dedos y dedos de los pies parecían estar completamente negros, reclamados por lo que parecía ser congelación. Me pregunté cómo estaba sobreviviendo al frío sin llevar absolutamente nada, pero supongo que no lo estaba. Estaba allí parado y juro por Dios que estaba gruñendo, sin hacer ningún movimiento. Me agaché y puse lo último de mis cosas en mi mochila, y volví a mirar para ver qué estaba haciendo el hombre, pero para ese entonces ya se había ido. Empecé a entrar en pánico. Estaba acercándose a mí. Me eché la mochila al hombro y sostuve firmemente mi arma mientras volvía al bosque siguiendo el sendero hacia mi coche. No sabía qué pensar durante todo el tiempo que estuve apurando para salir del bosque. Solo seguía pensando que el hombre se estaba escondiendo detrás de cada árbol por el que pasaba. La caminata toma alrededor de 1 hora caminando, así que estaba casi completamente segura de que volvería a verlo. Después de caminar unos 20 minutos, escuché los mismos sonidos de antes. Ramas rompiéndose y la nieve crujiendo, y supe que estaba ahí afuera observándome. Sentí que estaba a punto de llorar. El miedo que sentía en ese momento era como nada que hubiera sentido en mi vida. Los sonidos de alguien siguiéndome se hacían más y más cercanos. Mi corazón latía a 1000 por hora. Mi respiración se aceleraba. Miraba en todas direcciones hasta que me detuve, aterrorizada. Ahí estaba, parado a solo 3 metros delante de mí en el sendero. Parecía estar sin aliento. Había vapor saliendo de su cuerpo desnudo mientras ahora lo miraba. Levanté el arma y le dije que me dejara en paz, pero en lugar de escuchar comenzó a dar un paso hacia adelante.
Retrocedí un paso y le grité al hombre que se fuera o le dispararía. La expresión en su rostro nunca cambió. Era como si ni siquiera entendiera lo que estaba diciendo. Dio otro paso hacia adelante, esta vez sonriendo mientras lo hacía. Retrocedí otro paso y le di una última advertencia de que si se acercaba más, le dispararía. Eso no lo detuvo. En cambio, se lanzó hacia mí y disparé. Elegí disparar a sus piernas. No quería matar al hombre, solo hacer que no pudiera seguirme y llamar por ayuda. Tropezó y cayó al suelo comenzando a gritar de dolor. Corrí junto a él y grité mientras él intentaba agarrar mis piernas. Lo pateé en la cara y se desmayó. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras corría el último tramo del sendero de regreso a la carretera principal, donde estaba estacionado mi coche. Lo desbloqueé y arrojé todas mis cosas dentro. Puse la llave en el encendido y me horrorizó darme cuenta de que no iba a arrancar. El sol se estaba poniendo. Saqué mi teléfono y comencé a llamar al 911. Me dijeron que tardarían al menos 30 minutos en llegar hasta allí y que debería cerrar las puertas y quedarme en el coche. Sin importar qué. Ese ya era mi plan de todos modos. Después de 10 minutos de espera, cada vez más paranoica, ahí estaba él. El hombre desnudo apoyado en un árbol en el borde del bosque, justo frente a mi coche. Grité y apunté mi arma hacia él nuevamente, esta vez con la intención de matar. No quería hacerlo, pero absolutamente lo haría. Él tambaleó hacia mi coche y se apoyó en el capó para sostenerse. Comenzó a golpear su puño contra el capó de mi coche mientras yo gritaba. Luego rodeó el coche y me gritó a través de la ventana. Solo gritó, no salieron palabras. Yo estaba sollozando en ese punto, rogándole que se detuviera, pero no lo hizo. Finalmente vi las luces rojas y azules parpadeantes a lo lejos, y el hombre desnudo obviamente también las vio porque cogió de vuelta al bosque y desapareció. El oficial se estacionó junto a mí y me preguntó qué había pasado. Y le conté todo. Llamaron a un equipo de búsqueda para buscar al hombre y siguieron su rastro de sangre, pero nunca lograron encontrarlo. Tuve pesadillas durante meses sobre el hombre desnudo siguiéndome a donde quiera que fuera. Afortunadamente, solo fueron pesadillas y nunca lo volví a ver. Estoy segura de una cosa. Sin embargo, nunca volveré a entrar a esos bosques sola otra vez. Estaba haciendo autostop en invierno, tratando de regresar a casa después de visitar a mi tía que vivía a varias horas de distancia. Tenía prisa y mi coche se había averiado inesperadamente, dejándome varado en medio de la nada. Para poner más contexto, soy un chico regordete de unos 20 años, pero aún así me daba miedo subirme a un coche con un desconocido, como le pasaría a cualquiera. Pero era pleno invierno y agradecía que no estuviera nevando. Salí de mi coche y me paré al borde de la carretera esperando que alguien pasara y, con suerte, me llevara a casa o al menos tan cerca como pudiera. Y fue entonces cuando vi los faros de un camión grande que se acercaba a lo lejos. Mi corazón se hundió. No estaba seguro de estar listo para confiar en un desconocido en la carretera, especialmente a esa hora de la noche. Pero cuando el camión se acercó, me di cuenta de que no tenía mucha opción. Levanté el pulgar y esperé lo mejor. El camión realmente se detuvo y el conductor, un hombre que parecía estar en sus 50 años, con una barba grisácea y ojos fríos y muertos, bajó la ventana. ¿A dónde vas?, me preguntó con una voz ronca. Le dije que solo iba a unas pocas ciudades más adelante. «Súbete», dijo señalando el asiento del pasajero. Dudé por un momento, pero luego subí, agradecido por el calor. La gratitud no duró mucho cuando me di cuenta de que el camión era viejo y olía a moho, con una capa de mugre cubriendo cada superficie. El conductor sacó un paquete de cigarrillos y fumó con las ventanas completamente cerradas. Yo no era fumador, así que me disgustó bastante. El conductor permaneció en silencio mientras conducía y realmente comenzó a asimilar que estaba solo en la cabina con un desconocido que podría hacerme cualquier cosa. La nieve caía aún más fuerte ahora, y comencé a preocuparme por las condiciones de la carretera. El camión temblaba y traqueteaba y podía sentir mi corazón acelerándose. Intenté distraerme preguntándole al conductor sobre su camión, pero no parecía interesado en hablar. De hecho, me ignoró por completo. Después de unos minutos de incómodo silencio, el conductor se desvió del camino principal y el camión se detuvo bruscamente. Miré por la ventana y vi que estábamos en medio de la nada.
rodeados por kilómetros de campos y colinas onduladas. ¿Qué está pasando?, le pregunté tratando de mantener la nerviosidad fuera de mi voz. El conductor se volvió hacia mí, sus oscuros ojos brillando en la tenue luz de la cabina. «No te preocupes», dijo con una sonrisa astuta. «Solo necesito hacer una parada rápida. Vuelvo enseguida». Y con eso salió del camión y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo, rodeado de oscuridad, con cada pequeño sonido asustándome hasta la médula. Traté de mantener la calma, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Esto no era una buena idea. Quería salir corriendo, pero no sabía cuán lejos estábamos de la ciudad más cercana, y no quería perderme en medio de la nada durante el invierno. Tampoco sabía si algún otro auto pasaría a esa hora de la noche, pero después de lo que pareció una eternidad, el conductor regresó, cargando un gran paquete envuelto. Subió de nuevo al camión, lo arrojó en el asiento trasero y arrancó el motor, sin molestarse en explicar qué había estado haciendo. Técnicamente no era asunto mío, y ciertamente no estaba en posición de preguntar, pero tenía curiosidad. El resto del viaje fue tan silencioso e incómodo como antes. Traté de mantener los ojos en la carretera adelante, pero no podía evitar robar algunas miradas al conductor. Sus ojos estaban fijos en la carretera, sus manos apretadas al volante, y su rostro no mostraba ninguna expresión. A medida que el camión continuaba por la carretera, comenzó a nevar muy fuerte, lo que hacía cada vez más difícil ver la carretera delante de nosotros. El camión comenzó a patinar y deslizarse, y podía sentir mi corazón acelerándose de miedo. Cerré los ojos y recé para que llegáramos a salvo. De repente, el camión se detuvo y abrí los ojos. Estábamos en un pequeño claro rodeado de árboles por todos lados. Estaba a punto de preguntar qué estábamos haciendo, pero me interrumpió el conductor ordenándome salir del camión. «Sal», dijo con voz dura y áspera. Dudé por un momento, pero luego me di cuenta de que no tenía opción. Abrí la puerta y salí a la nieve, sintiendo el frío calar en mis huesos. El conductor también salió y estaba realmente confundido. «¿Qué estamos haciendo aquí?», intenté preguntar, tratando de mantener mi voz lo más firme posible. «Necesito tu ayuda», dijo. Miré el paquete que estaba sosteniendo y mi corazón se hundió. Estaba envuelto en plástico y parecía estar cubierto de algún tipo de sustancia que solo podía suponer que era sangre. No entendía qué estaba pasando, pero no me gustaba a dónde iba. Estaba sosteniendo una pala en una mano y un cuchillo en la otra. Mi cerebro me decía que corriera, que saliera de allí, pero cuando finalmente lo intenté, me di cuenta de que mis pies estaban atascados en la nieve profunda. El conductor me alcanzó rápidamente y antes de darme cuenta, me tenía por el cuello. Luché y forcejeé, pero no pude liberarme de su agarre. «Por favor», suplicaba, «déjame ir. No le diré a nadie sobre esto, lo prometo». El conductor no dijo una palabra, solo apretó más su agarre y podía sentir mi conciencia comenzando a desvanecerse. Justo cuando pensé que estaba a punto de desmayarme, escuché un fuerte ruido en la distancia. Era el sonido de un motor de coche y se acercaba. El ruido debió haber asustado al conductor porque por un segundo pude liberarme. Corrí lo más rápido que pude a través de la nieve pesada, sin detenerme hasta llegar a la carretera. Un coche se detuvo y el hombre en el asiento del conductor me preguntó si todo estaba bien. Le grité que me ayudara tan pronto como llegué al coche. Vio al conductor del camión persiguiéndome y me dijo que subiera. Abrí la puerta, salté al coche y la cerré detrás de mí. El hombre que me salvó aceleró y me llevó directamente a la estación de policía, como le había pedido. Tomé su información de contacto y entré. Le conté todo a la policía. Desafortunadamente no había pensado en memorizar la matrícula del camión del conductor, y me dijeron que harían todo lo posible para investigarlo. Pero lamentablemente, con lo transitorios que son algunos de estos camioneros, dicen que los que cometen crímenes tienden a salirse con la suya. La última vez que me comuniqué con esa estación, me dijeron que no podían hacer nada más, a menos que reconociera el camión de nuevo y llamara para informar el número de matrícula. Afortunadamente nunca volví a ver al conductor del camión, pero nunca olvidaré la mirada en sus fríos y muertos ojos. Aún tengo pesadillas sobre esa noche, y sé que nunca olvidaré el miedo y el terror que sentí al estar atrapado en ese claro cubierto de nieve, con el hombre que sabía que estaba a punto de acabar con mi vida. He
vivido solo aquí durante los últimos 10 años, rodeado de campos y bosques con solo algún vecino ocasional como compañía. Es una vida tranquila, y me encanta la paz. Pero lo que sucedió esa noche hace 3 años destrozó la poca paz que quedaba. Estaba sentado en mi sala viendo la nieve caer afuera a través del gran ventanal en la sala de estar cuando mi perro ladró y salió corriendo por la puerta para perros. Me levanté de mi silla lo más rápido que pude, pero la estaba perdiendo. Corrí tras ella, pero era rápida y la perdí en la tormenta de nieve. Sabía que había corrido hacia la propiedad de mi vecino, como lo hace a menudo, así que volví a la casa, me puse el abrigo y las botas y salí a buscarla. La caminata fue brutal. El viento era una locura y la nieve caía tan fuerte que apenas podía ver mi propia mano frente a mí. Pero seguí adelante. Estaba decidido a encontrar a mi perro y llevarla de vuelta a casa. Este no era el tipo de clima adecuado para un perro. Cuando finalmente llegué a la casa de mi vecino, estaba exhausto y cubierto de nieve. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Pensé que tal vez estaba afuera, así que abrí la puerta y llamé el nombre de mi perro. No sabía si había entrado por su puerta para perros o no, y pensé que no haría daño echar un vistazo por un segundo. Fue entonces cuando mi vecino apareció con una escopeta en la mano. «¿Qué quieres?», gruñó. Estaba tan cerca de mí que podía oler el alcohol y los cigarrillos en su aliento. «Solo estoy buscando a mi perro», dije, tratando de mantener la calma. «Corrió hacia aquí durante la tormenta. Pensé que tal vez había entrado en tu casa». «Sal de mi casa», dijo agitando el arma hacia mí. «No eres bienvenido aquí». Di un paso atrás mientras mi corazón se aceleraba. «Por favor, amigo, solo quiero a mi perro. Me iré tan pronto como la encuentre». Él me escupió antes de decir, «No te irás hasta que yo lo diga». Intenté razonar con él, pero no me escuchaba. Mi perro salió corriendo de la nieve y la agarré por el collar y la mantuve junto a mí. El hombre continuó apuntándome con la escopeta. Seguía hablando de cómo estaba invadiendo su propiedad y cómo no tenía derecho a estar en su terreno. Empecé a sentirme atrapado y no sabía cómo escapar. Intenté huir, pero inmediatamente me agarró del brazo y me empujó de vuelta adentro. Cerró la puerta con llave detrás de nosotros y me di cuenta de que ahora estaba completamente a su merced. Mantuvo el arma apuntada hacia mí mientras me llevaba a la sala de estar. Vi a mi perro acurrucada en una esquina y me llené de miedo por su seguridad. Amaba a ese perro más que a cualquier otra cosa en el mundo. «Por favor, señor, déjenos ir. No volveremos aquí, lo prometo». Fue un error honesto. Él simplemente se rió. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no sé lo que estás haciendo?». No tenía idea de lo que estaba hablando, pero sabía que necesitaba mantenerlo calmado. Comencé a hablarle, tratando de encontrar un terreno común. Le conté sobre mi vida aquí y sobre cómo me encantaba la paz y la tranquilidad. No parecía interesado, pero tampoco apretó el gatillo, así que seguí hablando. Tal vez lo estaba distrayendo de sus propios pensamientos insanos de alguna manera. Pasaron las horas y empecé a sentirme esperanzado. Todavía estaba sentado en el sofá esperando a que dijera algo o nos dejara ir. Tal vez, pensé, después de todo, nos dejaría ir. Pero entonces de repente cambió. Se volvió violento, gritando y agitando el arma. Estaba seguro de que nos iba a matar a los dos. Estaba diciendo que éramos uno de ellos, y que lo estaban vigilando y que éramos parte de eso. Parecía que se estaba volviendo completamente loco y lo que decía no tenía absolutamente ningún sentido. Le pedí que explicara mejor lo que estaba diciendo, pero no lo hizo. Simplemente continuaba con su mantra de cómo el gobierno es malvado y siempre lo vigila. Estaba convencido de que querían matarlo y que él conocía todos sus secretos. En realidad, estaba de acuerdo en que el gobierno es malvado, pero el resto de sus ideas radicales eran demasiado locas para que yo las apoyara. Sus desvaríos parecían distraerlo aún mejor que mi charla, así que lo dejé seguir todo el tiempo que quisiera. Resulta que sin interrupción, podría continuar para siempre. Y fue entonces cuando escuché un sonido afuera. Era el sonido de un coche y sabía que alguien venía a ayudarnos. Mi vecino dejó de hablar para escuchar y llamé pidiendo ayuda, esperando que pudieran escucharme, y escuché que me respondían. Dijeron que era la policía. El hombre también lo oyó y empezó a entrar en pánico. Me agarró por el brazo y a mi perro por el collar y nos llevó hacia la parte trasera de la casa. Luché y traté de liberarme de su agarre, pero era demasiado fuerte. Nos arrojó a una pequeña habitación sin ventanas y cerró la puerta con llave detrás de nosotros.
Podía oírlo caminar de un lado a otro afuera, murmurando para sí mismo. Estaba desesperado por escapar. Intenté derribar la puerta, pero era demasiado sólida y él gritaba cuando golpeaba la madera. Intenté encontrar una salida a través de las paredes, esperando que fueran delgadas, pero eran demasiado gruesas y no había ventanas. Estaba atrapado sin salida. No sé cuánto tiempo estuvimos en esa habitación, pero se sintió como una eternidad. Estaba frío y hambriento, y mi perro estaba acurrucado en mi regazo. Empecé a perder la esperanza de nuevo cuando escuché el sonido de la cerradura girando. La puerta se abrió y un oficial de policía entró con su arma desenfundada. Había venido a rescatarnos. El hombre fue arrestado en el acto y finalmente pude irme a casa. Estaba temblando y exhausto y estaba agradecido de estar vivo. Aparentemente, uno de nuestros otros vecinos lo había oído gritar y sabía lo mentalmente inestable que estaba. Así que inmediatamente llamaron a la policía por si acaso estaba involucrado con alguien más. Y gracias a Dios lo hicieron. Nunca supe qué había desatado a mi vecino esa noche. Tal vez solo era una persona loca o tal vez tenía algún tipo de vendetta contra mí mezclada con la cantidad de alcohol que había bebido esa noche. No tengo idea. De cualquier manera me alegraba estar fuera de su alcance. Nunca volví a su casa ni a su propiedad y nunca lo volví a ver. Pero cada vez que nieva, no puedo evitar pensar en esa noche y siempre estaré eternamente agradecido al oficial de policía que puso su vida en peligro para salvar la mía ese día de invierno nevado. Tenía alrededor de 25 años cuando ocurrió esto, y estaba obsesionado con probar cosas nuevas. Siempre había sido un ávido pescador, pero ese año quería intentar algo diferente. Quería aventurarme en el lago y probar la pesca en hielo por primera vez. Empaqué mi equipo, agarré mi caña de pescar y me dirigí al lago temprano por la mañana. Había invitado a algunos amigos, pero se echaron atrás en el último minuto y no tenía intención de cambiar mis planes solo por ellos. Era un día tranquilo y sereno, perfecto para pescar. Elegí un lugar cerca del centro del lago, donde había escuchado que mis amigos tenían más suerte. Me desplacé con cuidado sobre el hielo, asegurándome de mantener mi peso distribuido uniformemente, como dijo el tipo en el video de YouTube que vi. El sol brillaba y el cielo estaba despejado, pero sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral al mirar la inmensidad del lago. Estaba completamente solo. Aparqué mi coche al borde de la carretera, a unos 400 metros del borde del lago. Sabía que no tenía recepción de teléfono móvil, pero mis amigos sabían dónde estaría, así que no estaba demasiado nervioso por eso. Perforé mis agujeros y cebé mis anzuelos, y pronto estaba sacando peces uno tras otro. Era increíble. Sabía que sería divertido, pero esa sensación era algo que nunca había sentido al pescar. Me lo estaba pasando genial y estaba completamente absorto en el momento. No me di cuenta de que el hielo comenzaba a agrietarse bajo el peso de mi ahora completamente lleno cooler. El hielo debajo de mí cedió y grité cuando caí en el agua helada. Afortunadamente, pude tomar una bocanada de aire antes de estar completamente sumergido, pero el pánico se apoderó de mí en el segundo en que estuve bajo el agua y todo el aire que tenía en mis pulmones se escapó por el shock de lo que estaba sucediendo. Pude llegar de nuevo a la superficie, pero volver a subirme al hielo resultó ser una tarea casi imposible. Intenté volver al hielo, pero estaba demasiado resbaladizo y seguía cayendo de nuevo al agua. Traté de calmarme, pero el agua fría estaba agotando rápidamente la energía de mi cuerpo. Me di cuenta de que necesitaba salir del agua lo más rápido posible si quería sobrevivir. Recordé haber escuchado un método para salir del agua y volver al hielo. Tendría que acostarme boca abajo y patear con fuerza para impulsarme de nuevo al hielo. Intenté esto varias veces, pero seguía resbalando de nuevo al agua. Para ser justo, el tipo del video de YouTube lo hizo parecer mucho más fácil de lo que era en ese momento de pánico. Mi ropa estaba pesada y mis botas estaban llenas de agua, lo que hacía aún más difícil volver al hielo. Me estaba debilitando y mis dientes comenzaban a castañetear. Ya no sentía mis dedos y mi cara se estaba entumeciendo. Seguía pensando en cómo no me había imaginado morir de esa manera. Comencé a gritar pidiendo ayuda, pero mi voz se perdía en la inmensidad del lago. Era el único allí ese día. Tal vez debería haberlo tomado como una señal de alerta, pero era un poco tonto y definitivamente muy terco. Así que ahí estaba,
completamente solo, sin nadie que pudiera escucharme. Me di cuenta de que si iba a salir de esta, tendría que hacerlo por mí mismo. Nadie iba a venir a ayudarme, y si lo hacían sería demasiado tarde. Tenía que salir de esa agua helada lo más rápido posible, y con una última explosión de energía, intenté una vez más subirme al hielo. Esta vez logré agarrar el borde del hielo, y lenta pero seguramente, me arrastré hacia arriba. Estaba más allá de agotado. La mayoría de mi equipo había caído al lago y en ese momento, no me preocupaba nada de eso. Solo quería llegar de nuevo a mi camioneta y calentarme. Estaba temblando incontrolablemente y mi ropa estaba completamente empapada. Me deslicé cuidadosamente por el hielo sobre mi trasero. Tenía miedo de volver a caer y eso parecía la idea más inteligente. El único problema que tuve al llegar a la orilla fue que me había desorientado completamente en el caos de todo y no recordaba de dónde había venido. No tenía idea de en qué dirección ir para encontrar mi camioneta o el camino que había tomado para llegar al lago. Me senté en el borde del lago durante unos 15 minutos. Sabía que necesitaba idear un plan, pero estaba demasiado débil y asustado para pensar con claridad. Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que se me estaba acabando el tiempo. Mi ropa mojada me pesaba, y necesitaba ponerme algo para intentar calentarme lo más rápido posible, o sabía que moriría allí. Logré levantarme y comenzar a caminar en lo que pensé que era la dirección de la ciudad más cercana. Pensé que quedarme allí no me estaba haciendo ningún bien, y en ese punto no tenía nada que perder. Caminé durante lo que parecieron horas mientras mi mente corría con pensamientos de cómo iba a pasar la noche. Estaba asustado, tenía frío y sabía que se me estaba acabando el tiempo. Tropecé y caí en el camino, pero cada vez lograba levantarme de nuevo y por pura fuerza de voluntad seguía caminando. A medida que la noche se volvía más oscura, comencé a sentir que estaba perdiendo la cabeza. Tenía frío, hambre y mi cuerpo empezaba a fallarme, pero entonces, justo cuando pensé en sentarme y rendirme, vi una luz en la distancia. No tenía idea de qué era o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero me dio esperanza y supongo que eso era todo lo que necesitaba. Usé cada último bit de energía que me quedaba y me tambaleé hacia la luz. Cuando finalmente llegué a la puerta, estaba demasiado exhausto para tocar. Simplemente me desplomé en el porche mientras mi cuerpo finalmente se rendía. Cuando desperté, estaba en una cama cálida con una chimenea encendida en la habitación de enfrente. Estaba rodeado de extraños, pero me cuidaron y supe que había llegado a una cabaña de caza remota, donde un grupo de cazadores había estado pasando el fin de semana. Habían llamado para pedir ayuda cuando me encontraron, y me habían puesto ropa seca, y trataron de mantenerme caliente, hasta que los rescatistas vinieron a buscarme. Fui llevado al hospital en helicóptero y tratado por hipotermia y varias costillas rotas. Supongo que todas esas caídas que tuve no fueron inofensivas después de todo. Dijeron que tuve suerte de haber sobrevivido y estaba agradecido por la amabilidad de esos extraños que me salvaron. Desde ese día, supe que nunca más daría por sentada mi vida, y me mostró cuán frágil y vulnerable realmente era, y estoy agradecido por cada día que tengo para vivir en este mundo increíble. Escribo esto porque quiero advertir a otros sobre lo que le sucedió a mi esposo y a mí en un Airbnb el invierno pasado. Pensábamos que sería una escapada romántica, solo los dos, en medio de la nada, rodeados de nieve y árboles, pero nunca esperábamos temer por nuestras vidas. Todo comenzó la segunda noche de nuestra estancia. Estaba acostada en la cama, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un ruido extraño que venía de afuera. Era un sonido de crujidos, como si alguien estuviera caminando sobre la nieve alrededor de la casa. El día anterior había sido completamente normal. Estaba lista para otro gran día, pero obviamente eso nunca iba a suceder. Inmediatamente desperté a mi esposo y le pedí que fuera a ver qué pasaba. Él no escuchó nada y me suplicó que lo dejara dormir, pero insistí. A regañadientes, se levantó de la cama, agarró una linterna y salió de la habitación. Escuché mientras se movía por la casa. Me quedé dentro del dormitorio demasiado asustada para moverme. Después de lo que pareció una eternidad, mi esposo volvió a la habitación con una expresión de terror en su rostro. Me dijo que había varias personas afuera, todas con máscaras, tratando de entrar en la casa. Estuve a punto de gritar, pero él me tapó la boca con la mano y me dijo que guardara silencio.
Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y no pude evitar tener la sensación de que íbamos a morir y que esa noche sería nuestra última. Rápidamente recogimos nuestras cosas e intentamos correr hacia el coche, pero cuando nos subimos y mi esposo puso la llave en el encendido, el coche no arrancó. Estábamos atrapados, sin medios para escapar y sin ningún lugar donde escondernos. Las personas enmascaradas se acercaban más y más. Los pasos se hacían más fuertes. Era obvio que sabían que estábamos en el coche. Mi esposo insistió en que teníamos que volver corriendo a la casa para escondernos en el baño. No estaba segura de eso. De alguna manera me sentía más segura en el coche cerrado en ese momento, pero confié en él, así que hicimos lo que dijo y corrimos lo más rápido que pudimos de vuelta a la casa. La puerta principal todavía estaba sin llave, y por lo que podíamos ver, aún no habían entrado. Decidimos escondernos en el baño, con la esperanza de que no nos encontraran, o ni siquiera intentaran buscar allí. Cerramos la puerta con llave y apagamos las luces, tratando de permanecer lo más quietos posible. Estaba temblando de miedo mientras las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro, y mi esposo me sostuvo cerca, tratando de asegurarme de que todo estaría bien, pero yo sabía que no lo estaría. Las personas nos encontrarían eventualmente. Escuchamos cómo se acercaban al baño, intentaron girar la manija de la puerta, y no tardaron en darse cuenta de que estaba cerrada con llave por una razón. Empezaron a golpear la puerta, tratando de derribarla. Podíamos escuchar sus risas, sus burlas, y sabíamos que estábamos en serios problemas. No había forma de que esas personas simplemente se dieran por vencidas, no me dio esa impresión al menos. La única salida era por la ventana del baño, sobre la ducha. Era pequeña, pero lo suficientemente grande como para que mi esposo y yo pudiéramos atravesarla. Solo esperábamos tener suficiente tiempo para que ambos pudiéramos salir de allí. Salí primero y luego vi cómo mi esposo caía al suelo después de pasar por la ventana. La cerró detrás de él para que pareciera que nunca habíamos estado allí. Y corrimos lo más rápido que pudimos a través del bosque, nuestros pies hundiéndose en la nieve. Ambos llevábamos solo pantuflas, y la nieve y el hielo estaban tan fríos que sentíamos que nos quemaban los pies. Estábamos exhaustos y nuestros cuerpos empezaban a entumecerse por el frío, pero seguimos corriendo. Queríamos detenernos y descansar, pero mi esposo me motivó lo mejor que pudo para seguir adelante. Eventualmente tropezamos con una cabaña y nos alivió encontrar que estaba abandonada. Nos refugiamos allí, había una chimenea y leña, y mi esposo logró encender un fuego para mantenernos calientes. Antes de darnos cuenta, nos habíamos quedado dormidos y el sol estaba saliendo en la distancia. La luz que entraba por las ventanas nos despertó y decidimos caminar de regreso a la casa para ver si esas personas todavía estaban allí. Nos dirigimos lentamente y en silencio de vuelta al Airbnb, pero no había señales de las personas enmascaradas. Mi esposo abrió el capó del coche y se dio cuenta de que la batería había sido desconectada. La reconectó y condujimos hasta el pueblo más cercano para reportar lo que había sucedido. La policía fue a la casa y no encontró evidencia de un allanamiento ni ninguna señal de las personas enmascaradas. Nos dijeron que probablemente solo había sido nuestra imaginación alimentada por el alcohol que habíamos consumido la noche anterior. Ni siquiera había huellas en la nieve, aparte de las nuestras. Nos pusimos en contacto con el anfitrión del Airbnb y preguntamos si tenían cámaras de seguridad que pudieran respaldar nuestra historia, pero convenientemente esa noche no habían funcionado. No había imágenes de nada. Parte de mí siente que todo había sido una trampa, como si todo hubiera sido un engaño, y tal vez los anfitriones estuvieran involucrados. El día después de que nos fuimos, el anuncio del Airbnb desapareció y no había rastro de la casa ni de alquileres vacacionales. Todo fue una situación increíblemente sospechosa. Incluso se lo contamos a nuestros padres y después de escuchar toda la historia y cómo la policía no encontró nada, ellos también se pusieron del lado de los oficiales y nos dijeron que probablemente habíamos bebido demasiado y escuchado y visto cosas que realmente no estaban allí. Pero la última vez que revisé, el alcohol no te hace alucinar. Estábamos devastados por no ser creídos cuando habíamos experimentado algo increíblemente traumático la noche anterior. Pero mi esposo y yo sabemos lo que vimos y escuchamos. No puedo sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados. Nunca volvimos a ese Airbnb y nunca hablamos de lo que pasó allí de nuevo. Ambos decidimos que era algo que queríamos olvidar.
Comparto nuestra historia porque quiero que otros sean conscientes de los peligros de quedarse en una casa que no es la suya en medio del bosque. Nunca sabes quién o qué podría estar acechando fuera de tu puerta, esperando para hacerte daño. Así que si estás pensando en reservar un Airbnb en medio de la nada, ten cuidado. No bajes la guardia y siempre confía en tus instintos. Si escuchas un ruido extraño afuera, quédate adentro y llama por ayuda si puedes. Es mejor estar seguro que lamentar. No soy de las que les gusta ir de excursión. Prefiero pasar mis días dentro, acurrucada con un buen libro y una taza de café. Pero cuando mi novio Gabriel sugirió que fuéramos a una caminata invernal, acepté de mala gana. Él siempre había sido del tipo aventurero, mientras yo estaba contenta de quedarme en mi zona de confort. Solo quería hacerlo feliz, y si esto era lo que lo lograba, haría mi mejor esfuerzo para parecer emocionada. El camino hasta la montaña fue precioso, y me alivió ver que había otros coches aparcados en el inicio del sendero. Sacamos nuestras mochilas del maletero y nos dirigimos al sendero. La caminata solo debía durar unas pocas horas de ida y vuelta, y era muy temprano cuando comenzamos, así que no me preocupaba demasiado que oscureciera mientras estuviéramos allí. La caminata era hermosa. La nieve era como una manta de suave blanco que cubría todo a nuestro alrededor. El aire fresco era vigorizante y nos turnábamos para liderar el camino, crujiendo a través de la nieve mientras nos adentrábamos más y más en el bosque. Lo estábamos pasando increíble y en realidad me alegré de haber aceptado ir. Me sentía libre y viva, a pesar de que el aire se volvía cada vez más frío con el paso del tiempo. Pero entonces algo salió mal, posiblemente la única cosa que nunca había pensado que podría suceder. Nos separamos. Me detuve a atarme el zapato y beber un poco de agua, y pensé que Gabriel se había dado cuenta de que me detuve, pero supongo que no fue así, porque cuando levanté la vista, él había desaparecido. No podía verlo por ningún lado. Llamé a Gabriel, pero no respondió y empecé a entrar en pánico, preguntándome cómo había podido perderme así. Comencé a seguir sus huellas, pero la nieve empezó a caer más fuerte, y eventualmente no podía ver más de unos pocos metros delante de mí. Intenté volver sobre mis pasos, pero fue inútil. Estaba completamente perdida. El miedo se instaló como un peso pesado en mi pecho. No sabía qué hacer. Estaba vestida con un abrigo fino y unos jeans, y sabía que no duraría mucho en las duras condiciones invernales. La aplicación del clima decía que iba a ser un día despejado y soleado, y como no sabía nada sobre senderismo ni salir al desierto, no había preparado para la posibilidad de un cambio repentino en el clima. Intenté calmarme, diciéndome que Gabriel volvería a buscarme. Los mismos pensamientos recorrían mi mente una y otra vez. ¿Y si él también estaba perdido? ¿Y si ambos estábamos atrapados aquí en medio de la nada? ¿Y si todavía no se había dado cuenta de que ya no estaba detrás de él? Aparté esos pensamientos y decidí que tenía que seguir moviéndome. Esperaba que si seguía avanzando, encontraría algo familiar o incluso alcanzaría a Gabriel. Tenía que tener esperanza y caminar me ayudaba a mantenerme más cálida que quedándome quieta. Me esforcé por caminar a través de la nieve. Mis piernas se cansaban con cada paso. Mis dedos de las manos y los pies empezaban a sentirse entumecidos y mi cabeza latía por el frío. La nieve me azotaba en la cara y había comenzado a considerar rendirme, pero entonces lo escuché. La nieve crujió detrás de mí, seguida de un fuerte chasquido de ramas. Algo me estaba siguiendo. Por un segundo pensé que tal vez era Gabriel y que me había encontrado. Pero desafortunadamente, estaba muy equivocada. Me di la vuelta y allí estaba, un oso. Era enorme. Su pelaje era un desorden enmarañado de marrón y parecía enojado. Ambos nos quedamos mirándonos el uno al otro por lo que pareció una eternidad. Intentaba recordar el dicho que había aprendido en la escuela sobre qué hacer si te encuentras con un tipo específico de oso, pero el miedo me estaba afectando y mi mente se quedó completamente en blanco. Sus ojos estaban fijos en mí y sentí un yol de miedo recorrerme. La reacción de lucha o huida es bastante seria, y supongo que mi cuerpo sintió que la huida era la solución correcta. Empecé a correr, con el corazón latiendo en mi pecho. Podía escuchar al oso detrás de mí, sus gruñidos resonando por el bosque. No me atreví a mirar atrás y seguí avanzando, esperando poner tanta distancia entre nosotros como fuera posible.
Pero el oso era más rápido que yo y grité pidiendo ayuda cuando lo escuché acercarse más. Sabía que no era rival para un animal salvaje como ese, pero no podía rendirme. Tenía que seguir avanzando. Vi un árbol y trepé tan rápido como pude. Estaba temblando. Mis dedos resbalaban en la corteza rugosa. Finalmente llegué a una rama y me subí, jadeando y sudando. Miré hacia abajo al oso y recé a Dios para que no subiera ese árbol tras de mí. Sabía que los osos eran escaladores hábiles, solo esperaba que éste no pusiera el esfuerzo en alcanzarme. El oso parecía estar a unos 3 a 5 metros debajo de mí, paseando de un lado a otro. Sabía que no podía quedarme allí para siempre, pero no sabía qué más hacer. Estaba atrapada sin escapatoria aparente. Pasaron horas, o eso parecía, y el oso no mostraba señales de irse. Empezaba a perder la esperanza. Sentía que nunca saldría de allí con vida. Estaba tan fría, hambrienta y asustada, y también preocupada por Gabriel, solo en el bosque, sin saber de la presencia del oso al acecho en la distancia. Entonces escuché un grito, al principio lejano, y llamé, con la voz ronca por el frío. Era él, apresurándose a través de los árboles y la nieve para llegar a mí. Vi el alivio en su rostro cuando me vio en el árbol. Le grité que se detuviera y le hice saber que había un oso. Afortunadamente no parecía haberse dado cuenta de él todavía. Aún tenía toda su atención en mí. Gabriel me dio una mirada como si estuviera a punto de hacer algo que no me gustaría. Le dije que no hiciera nada, pero sabía que lo haría de todos modos. Siempre me sacaba de los problemas y supongo que ese día no fue diferente. Llamó al oso, agitando los brazos tratando de asustarlo. El oso gruñó, pero sorprendentemente se dio la vuelta y desapareció en el bosque en la dirección opuesta a Gabriel. Bajé del árbol con mucho cuidado y Gabriel me envolvió en sus brazos. Estaba a salvo, pero aún asustada. Todavía teníamos que salir del bosque y no había forma de saber cuándo podría volver ese oso. Comenzamos a caminar y tratamos de encontrar nuestro camino de regreso al inicio del sendero. Ambos estábamos exhaustos y nerviosos, pero seguimos adelante. Estaba agradecida por la presencia de Gabriel, pero me asustaba la idea de que algo le pasara y me quedara sola de nuevo. Todo parecía normal, pero de repente Gabriel gritó y me giré para verlo en el suelo retorciéndose de dolor. Corrí hacia él, con el corazón latiendo rápidamente, y cuando miré hacia abajo vi lo que había sucedido. Su pie había quedado atrapado en una raíz de árbol que había estado oculta bajo la nieve, y su tobillo estaba claramente roto. Su pie se movía de una forma alarmante cuando levanté su pierna. Pensé que iba a desmayarme solo por lo brutal que era. Intenté levantarlo, pero era demasiado pesado. Su cuerpo se había colapsado por el agotamiento, así que saltar en un pie no era una opción. Agarré la manta de emergencia de su mochila y la extendí sobre la nieve. Lo rodé sobre ella y até 2 de las esquinas juntas y lo arrastré a través de la nieve. Mi propio agotamiento lo hacía casi imposible. Pero estaba decidida. Tenía que salvarlo, así como sabía que él haría lo mismo por mí. No podía dejarlo morir allí en medio de la nada. La nieve finalmente se calmó y el viento aullaba a través de los árboles. Estaba congelada, mi ropa y cabello empapados, pero seguía adelante, centímetro a centímetro, paso a paso. Estaba aterrorizada de lo que podría pasar, pero estaba decidida a salvar a Gabriel, sin importar qué. La ráfaga de adrenalina que recorría mi cuerpo fue suficiente para mantenerme en marcha un poco más. Finalmente, después de lo que parecieron horas, lo vi, el inicio del sendero. Solté un grito de alegría mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Lo logramos. Estábamos a salvo. Arrastré a Gabriel hasta el coche y lo llevé al hospital más cercano tan rápido como pude. Para ese momento, él ya comenzaba a entrar y salir de la conciencia. Fue tratado por su tobillo roto y tuvieron que amputarle la punta de algunos de sus dedos después de que se descubriera que había desarrollado congelación. A mí me trataron por hipotermia, y aparte de eso, solo había escapado con cortes y moretones menores. Ambos estábamos bien, pero ambos cambiamos ese día. Ambos quedamos marcados por lo que ocurrió en el bosque, y aún pienso en cómo vimos otros coches en el inicio del sendero, pero nunca vimos a una sola persona en el sendero. Me preguntaba si se habían perdido como nosotros o tal vez estaban más adelante en el sendero y habían regresado a salvo. Al menos eso espero. Supongo que salir de tu zona de confort no siempre es algo bueno, pero aprendí algo realmente valioso ese día.
Aprendí sobre mi propia fortaleza y que nada podía detenerme. Gabriel estaba vivo gracias a mi determinación de sacarnos de allí, y doy gracias a Dios todos los días por darme el valor para seguir adelante. He estado practicando snowboard durante más de una década y siempre he llevado al límite lo que se considera seguro. He descendido las pendientes más empinadas, enfrentado las condiciones más severas y sobrevivido para contarlo. Pero hoy me recordaron que, por muy experimentado que seas, la madre naturaleza siempre tiene la ventaja. Estaba en las pendientes sintiéndome seguro e imparable. Estaba saltando y haciendo trucos, sintiéndome generalmente vivo, como siempre lo hago. Estaba tan concentrado en el flujo de la bajada que no noté las señales de advertencia de un peligroso precipicio justo adelante. Antes de darme cuenta, me encontraba al borde y cayendo por un acantilado. Al principio pensé sinceramente que iba a morir. El viento golpeaba mi cara, la nieve me azotaba el cuerpo y el suelo se precipitaba hacia mí. Logré hacer una caída controlada, pero el impacto fue brutal. Sentí un dolor agudo en mi pierna y supe de inmediato que se había roto. El dolor era inimaginable. Me tumbé allí por un momento, jadeando para recuperar el aliento, tratando de evaluar los daños. Mi pierna estaba doblada en un ángulo antinatural y podía sentir el hueso rozando contra la piel. Intenté moverme, pero el dolor era demasiado intenso. Estaba atrapado. Grité pidiendo ayuda y esperé que alguien pudiera escucharme, pero nadie lo hizo. El dolor comenzaba a intensificarse y rogaba a mi cuerpo que produjera una de esas ráfagas de adrenalina que a veces aparecen en momentos como este, pero no llegaba. Empecé a entrar en pánico. Estaba lejos de las pendientes principales, sin cobertura de teléfono y sin nadie alrededor. Estaba solo, herido y a merced de los elementos. Empecé a sentir el frío penetrando en mis huesos y supe que debía actuar rápido si quería sobrevivir. Recordé mi snowboard y pensé que tal vez podría usarlo para ayudarme a salir de allí, y tal vez llegar a algún lugar donde alguien me notara. El snowboard seguía atado a mis pies, y me di cuenta de que podía usarlo para deslizarme lentamente por la montaña, aunque no iba a ser fácil. Era mi única oportunidad. Deslicé mi trasero hacia el centro de la tabla y coloqué mi pierna sobre la parte delantera de la tabla lo mejor que pude sin hacer más daño. Empecé a entrar en pánico nuevamente, y a dudar si esto era algo que realmente podía manejar, si tenía la fuerza o el coraje para salvarme. Nunca pensé que estaría en una situación así, y, aunque soy el tipo aventurero, nunca imaginé sobrevivir a algo así. Hice mi mejor esfuerzo para tomar una respiración profunda, y empecé a deslizarme por la montaña, apretando los dientes contra el dolor y tratando de mantener el control. La nieve era profunda y suave, y logré avanzar lentamente, pero también sabía que si perdía el control, podría caer por otro acantilado o quedar atrapado en un banco de nieve. De vez en cuando mi pierna se caía de la tabla y quedaba atrapada en la nieve, y gritaba de dolor. Estaba tan nervioso, el hueso podría salir de la piel en cualquier momento. Me tomé un segundo para pedirle a cualquier dios que estuviera ahí que me dejara sobrevivir y volver a ver a mi familia. Después de mi breve descanso, tomé una respiración profunda y usé mis manos para empujarme más abajo en la montaña. Mi descenso era accidentado y el frío empezaba a entumecer mis dedos y pies. Estaba aterrorizado y a punto de desmayarme del dolor, pero mantuve el enfoque en mi objetivo. Tenía que llegar a un lugar seguro. Tenía que llegar a casa. A medida que descendía por la montaña, empecé a ver señales de las pendientes. Vi un telesilla a lo lejos y supe que estaba cerca. Aceleré esperando llegar a ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Grité pidiendo ayuda tan fuerte como pude. Mi voz se estaba volviendo áspera en el aire frío. Deslizarme por la montaña con el snowboard en el trasero era mucho más difícil de lo que jamás había imaginado, especialmente con una pierna rota por completo. Me deslicé y traté de posicionarme de nuevo sobre la tabla cuando escuché un ruido fuerte. Conocía ese sonido. Lo había escuchado muchas veces antes. Era el sonido de una avalancha. Miré hacia atrás y vi una pared de nieve acercándose rápidamente. Me quedé paralizado en el lugar, incapaz de moverme o escapar. Estaba a punto de ser enterrado vivo. En ese momento, todo lo que podía pensar era en mi esposa y mi hija. Pensé en la vida que estaba dejando atrás,
en las cosas que aún quería hacer. No quería morir allí en ese lugar solitario sin que nadie llorara mi pérdida. ¿Quién sabe si encontrarían mi cuerpo bajo toda esa nieve? Cerré los ojos y me preparé para el impacto, pero nunca llegó. Abrí los ojos y vi que todavía me movía, aún deslizándome por la montaña en mi snowboard. Miré hacia atrás y vi que la avalancha había pasado a unos centímetros de mí. Supongo que cuando estaba tratando de subirme al snowboard, me había puesto en movimiento sin darme cuenta, y la montaña estaba temblando debajo de mí y empujándome hacia adelante. Temblaba y lloraba por el alivio dramático que sentía. Pero no me detuve. Continué deslizándome por la montaña hasta que finalmente llegué al fondo. No había muchas personas alrededor, ya que era un día lento para el resort, y me desplomé en el suelo y empecé a gritar por ayuda. En cuestión de minutos, el equipo de patrullas de esquí llegó rápidamente. Evaluaron mi condición y llamaron a un helicóptero para que me evacuaran al hospital. Mientras me subían al helicóptero, no podía evitar sentirme agradecido por la segunda oportunidad que tenía en mi vida. Pasé una semana en el hospital, y desde el accidente he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió. Aprendí que incluso los snowboarders más experimentados pueden cometer errores y que las montañas no deben tomarse a la ligera. También aprendí que la voluntad de sobrevivir puede ser una fuerza poderosa, y que a veces solo se necesita un poco de suerte para salir vivo. Nunca olvidaré ese día, y nunca volveré a tomar las montañas a la ligera. Estoy agradecido de estar vivo y tener otra oportunidad para aprovechar al máximo mi vida, y pasar el mayor tiempo posible con mi familia. Para ser honesto, ya no hago snowboard mucho y estoy bien con eso si significa que nunca tendré que experimentar un día como ese nuevamente. Todavía recuerdo esa noche como si fuera ayer. Mi grupo de amigos y yo decidimos ir a un bar local para celebrar el final del semestre. Bebimos demasiado y terminamos haciendo cosas que nunca habríamos hecho si estuviéramos sobrios. No quiero entrar en todos los detalles, pero les contaré lo que pasó después de que uno de nuestros amigos, Alex, se volviera especialmente salvaje. Siempre fue el alma de la fiesta, pero esa noche llevó su actitud a un nivel completamente nuevo. Mientras salíamos tambaleándonos del bar, Alex se desnudó completamente y corrió hacia la nieve. Al principio estábamos todos riendo, pensando que era solo una de esas tonterías borrachas. Pero luego se adentró en el bosque, todavía sin ropa, y empezamos a preocuparnos un poco. Gritábamos para que regresara, pero el sonido de sus pasos se hizo cada vez más tenue mientras se adentraba en el bosque. Los árboles no eran densos, pero estábamos todos desorientados. Intentamos seguirlo, pero era demasiado rápido para nosotros. Estábamos borrachos y tambaleándonos por todas partes mientras él se movía con sorprendente velocidad y agilidad. Estaba confundido porque pensaba que él también estaba borracho. Buscamos en el bosque durante horas, llamando su nombre e intentando encontrar alguna señal de él. Hacía un frío helado y comenzó a nevar intensamente, lo que hacía difícil ver algo. Estábamos tan borrachos que ni siquiera recordábamos por dónde habíamos entrado en el bosque. Estábamos perdidos y asustados, y nuestras risas se habían convertido en miedo y preocupación de que nunca escaparíamos. Caminamos durante horas en la oscuridad, agarrándonos unos a otros para que nadie quedara solo allá afuera. Ninguno de nosotros estaba vestido para el clima. Solo habíamos planeado salir de copas, no para una caminata improvisada. Uno de mis amigos sugirió que camináramos en línea recta y eventualmente llegaríamos a una carretera. El área boscosa en la que estábamos no era muy grande, solo un par de kilómetros de ancho, así que eso hicimos. Caminamos en línea recta hasta que finalmente salimos. Ninguno de nosotros sabía qué hacer con respecto a Alex. Consideramos llamar a la policía, pero mis amigos lograron convencerme de que no lo hiciera. Estaban llevando algunas sustancias ilegales que no quería que encontraran, y estaban preocupados de que todos fuéramos sospechosos de algo. Finalmente accedí a mantener la boca cerrada. Es algo de lo que aún me siento culpable hoy en día, así que volví a casa y simplemente dormí la borrachera. A la mañana siguiente fui llamado para interrogatorio por la policía. No me dijeron nada hasta que llegué a la comisaría, pero supe que no era bueno cuando vi que todos los chicos estaban allí también. Me senté con ellos y comenzaron a susurrar sobre cómo nuestras historias deberían ser iguales y cómo deberíamos decir que Alex había salido del bar temprano y que no sabíamos a dónde fue ni qué pasó. Pero estaba decidido a decir la verdad.
Les dije a mis amigos que mi plan era contar la verdad. No lo aceptaron en absoluto. Algunos incluso empezaron a amenazarme. Cuando me llevaron a la sala de interrogatorios me dijeron por qué estaba allí. Habían encontrado a Alex. Dijeron que lo encontraron acostado boca abajo en la nieve, y su piel estaba pálida y azul por el frío. Todavía estaba desnudo, y evidentemente había muerto de congelación. Solo puedo hablar por mí mismo cuando digo que estaba completamente en shock y devastado al escuchar la noticia. Sabía que se había adentrado en el bosque desnudo, pero realmente pensé que eventualmente encontraría su salida. Debería haber sabido que hacía demasiado frío para dejarlo ahí solo. No debería haberme rendido en la búsqueda. Debería haber llamado a la policía. La investigación de la policía reveló que murió de hipotermia. Se había adentrado demasiado en el bosque, desorientado por el alcohol, y no pudo encontrar el camino de regreso. La nieve había cubierto sus huellas, haciéndolo aún más difícil para nosotros encontrarlo esa noche. Cuando me preguntaron mi versión de los eventos de la noche anterior, les conté todo. Me agradecieron por mi cooperación y me enviaron a casa. Su muerte se consideró un accidente, y no se culpó a mí ni a mis amigos, aunque no pude evitar culparme a mí mismo. Aún tengo pesadillas sobre esa noche. Lo veo corriendo hacia el bosque, riendo y despreocupado, y luego lo veo acostado allí en la nieve, tan frío y quieto. Todavía puedo escuchar el sonido de nuestros gritos y el crujido de la nieve bajo nuestros pies mientras corríamos para encontrarlo. La culpa de lo que pasó esa noche me atormenta. Todos estábamos tan borrachos que no nos dimos cuenta del peligro en el que Alex se estaba poniendo. Deberíamos haberlo detenido, o al menos intentar seguirlo más de cerca. Pero en cambio estábamos demasiado atrapados en el momento para pensar en las consecuencias. No sé cómo vivir con la culpa y la tristeza que siento. Trato de decirme a mí mismo que no fue nuestra culpa, que solo fue un trágico accidente, pero en el fondo sé que podríamos haber hecho más para ayudarlo. Han pasado años desde esa noche, pero todavía pienso en Alex todos los días. Pienso en las risas y la diversión que tuvimos y también en el miedo y la culpa. Nunca pensé que una noche de fiesta podría terminar de manera tan horrible, pero así fue. Y ahora nunca podré volver y cambiar lo que pasó. Aún salgo con mis amigos, pero nunca me dejo embriagar demasiado otra vez. Nunca quiero volver a sentir ese nivel de arrepentimiento. Nunca quiero estar en una situación donde alguien que amo pueda estar en peligro. Esa noche cambió mi vida para siempre. Es un recordatorio de los peligros del exceso de alcohol y la importancia de ser responsables unos con otros. Espero que nuestra historia sirva como advertencia para otros y que nunca tengan que experimentar el dolor y la pérdida que vivimos nosotros. Llevaré esos recuerdos conmigo por el resto de mi vida como un recordatorio constante de lo que puede pasar cuando bajamos la guardia y nos volvemos demasiado imprudentes. Mi nombre es Ethan y soy fotógrafo. El año pasado hice un viaje con mi esposa a las montañas de Colorado para un proyecto artístico. Mi esposa también es una esquiadora entusiasta, así que me convenció de añadir el esquí al viaje. Teníamos la opción de reservar una habitación en un resort de esquí o alquilar una cabaña privada de troncos. La segunda opción parecía más romántica, así que elegí esa, además de que era más barata. La cabaña no era lujosa ni nada por el estilo. Era de un solo piso, con 4 habitaciones pequeñas, una habitación con cama para 2 personas, una sala de estar, una cocina y un baño. Aunque era pequeña, la idea de estar en una cabaña de troncos acogedora durante una tormenta de nieve era increíble. Sin embargo, la tormenta interfería con la señal de cable, así que no teníamos mucho que hacer esa noche en particular. Justo cuando empezaba a oscurecer, pensé que sería perfecto para tomar algunas fotos y videos de la tormenta para fondos y wallpapers. Le dije a mi esposa que volvería en 10 minutos, y me puse las botas y el abrigo. En el momento en que salí y cerré la puerta, noté huellas en la nieve que había sido arrastrada bajo la puerta de madera. Las huellas parecían ser de alguien que se había acercado a la puerta y luego se había ido en la dirección opuesta. Me asusté mucho, pero no iba a entrar y asustar a mi esposa. Decidí seguir las huellas por la derecha de la cabaña. Inmediatamente noté que conducían a la ventana del dormitorio. Mi corazón se detuvo de miedo al ver esto. Podía ver a mi esposa sentada en la cama usando su iPad. Me vio y le hice un gesto. Luego continué siguiendo las huellas alrededor de la cabaña hasta el otro lado,
donde llevaban a la ventana de la sala de estar. Alguien nos estaba espiando, pero la pregunta era ¿cuánto tiempo hacía que estaba allí? Me encontré parado allí un buen rato preguntándome si debería seguir las huellas. Por alguna razón decidí que sí. Ahora las huellas se dirigían alejándose de la cabaña. Sabía que estaba siguiendo las huellas hacia donde esta persona se dirigía, no de donde venía. Simplemente por las marcas de las botas. Seguí las huellas alejándome de la cabaña y adentrándome en los árboles. Fue allí donde lo vi. Un hombre con un abrigo negro, de espaldas a un árbol, inclinado hacia abajo mirando al suelo. Estaba inmóvil como una estatua y podía ver la nieve acumulándose en su capucha y hombros. Me quedé paralizado tratando de no hacer ruido. Hubiera pensado en preguntarle si necesitaba ayuda, pero este tipo simplemente estaba allí, sin hacer nada, como una especie de loco perturbado. Empecé a retroceder gradualmente sin siquiera darme la vuelta, asegurándome de que el hombre no se girara o me notara. Cuando estuve fuera del alcance visual, di la vuelta y caminé de regreso a la cabaña. Cuando cerré la puerta con fuerza, mi esposa vino a ver qué pasaba. Vi preocupación en sus ojos. Supongo que vio la preocupación en los míos. Sabía que había visto algo y después de unos minutos de insistencia, finalmente le conté lo que había visto. Ella inmediatamente empezó a empacar sus cosas, diciéndome que debíamos irnos de inmediato. Le dije que no íbamos a ningún lado. No iba a obtener un reembolso por irme antes y no iba a irme solo porque un tipo raro estaba caminando afuera. Ella se aseguró de cerrar ambas cerraduras de la puerta y verificar que todas las ventanas estuvieran bien selladas para el resto de la noche. Leímos en nuestros iPads y revisé las fotos y videos que había tomado hasta ese momento. Apagamos las luces temprano ya que no había mucho más que hacer. ¿Y si todavía está ahí afuera? Recuerdo que me preguntó mi esposa. No hay forma de que todavía esté ahí afuera, le aseguré. Escuchar el viento soplando afuera junto con los pequeños copos de nieve golpeando las ventanas era extrañamente relajante y sabía que me dormiría rápidamente, excepto que no fuera por el golpe en la ventana del dormitorio. Ambos estábamos despiertos y sabíamos que era un golpe de una persona. Saqué a mi esposa de la cama y la llevé a la sala de estar sin encender ninguna luz. No había nada que usar como arma. Nuestra única opción era correr antes de que ocurriera algo. Le dije a mi esposa que tendríamos que dejar el equipaje y correr hacia el jeep. Nos pusimos las botas y los abrigos en la oscuridad en cuestión de segundos, y cuando escuchamos un golpe en la ventana de la sala de estar desde el lado opuesto de nuestro auto, aprovechamos la oportunidad para correr. Presioné el botón de desbloquear, agradecido de haber elegido tener una cerradura remota en mi Wrangler, y nos subimos al coche. El auto arrancó con facilidad, y cuando las luces delanteras se encendieron, vi al hombre de pie, mirando hacia la cabaña desde nuestro lado ahora, frente a la ventana, justo en la misma posición en la que lo había visto antes, como si estuviera escondiendo su cara. Condujimos al resort de esquí cercano sin problemas en el jeep. Pasamos la noche allí y volvimos al día siguiente a la cabaña de troncos para recoger nuestras cosas que habíamos dejado atrás. Él no estaba allí. No encontramos señales de él en la cabaña ni en los alrededores. Recogimos rápidamente nuestras pertenencias y nos aseguramos de que no hubieran más huellas en la nieve. La sensación de alivio al estar en un lugar seguro era inmensa, aunque el temor seguía presente. Regresamos a la cabaña solo para recoger lo que habíamos dejado atrás, y a pesar de que no encontramos al hombre, el recuerdo de aquella noche nos dejó una marca indeleble. Al regresar a casa, intentamos olvidar lo que había pasado, pero el miedo y la incomodidad de esa experiencia nunca se desvanecieron completamente. Nos aseguramos de revisar 2 veces antes de salir de cualquier lugar y siempre tomamos precauciones adicionales para nuestra seguridad. Nunca supimos quién era el hombre ni qué quería, pero la experiencia nos enseñó a estar más atentos y a no subestimar nunca las situaciones. La cabaña de troncos, aunque parecía el refugio perfecto en un paisaje invernal, se convirtió en un lugar que preferiríamos olvidar. A veces todavía me pregunto si el hombre estaba simplemente perdido, o si tenía intenciones más siniestras. Esa noche nos recordó que, incluso en los lugares más tranquilos, el peligro puede estar acechando justo afuera de nuestra vista.